el cuidado que Dios tiene hacia alguien que confía en Él. Bueno, con esta clase de protección, ¿quién no se acerca a Dios? O sea, ¿quién no quiere estar bajo el refugio de Dios? Por eso es que el inconverso lo pone abierto así como amuleto, porque quiere ser protegido, mas no quiere servir al que le protege. El verso 5, ahí quedamos, ahí vamos a llegar, ya hablamos del 4 ahora. El verso 5 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ahí está, la saeta es esa flecha pequeña, de diferentes formas las hay, y la adarga es un escudo diferente. Entonces dice aquí, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No hay ninguna clase de miedo, hermano. Es decir, tal persona no le teme a los peligros en ningún tiempo. Precisamente porque ha puesto la confianza en Dios, no le teme a nada en ningún tiempo. El hecho de abarcar ahí terrores nocturnos y saetas de día, está abarcando los dos tiempos, mañana y tarde. Quiere decir que esa persona está totalmente, todo el día, si se puede decir de esta manera, 24 horas del día, confiado en Jehová, que Dios es su estandarte. Lo que lancen, lo que corra o huele para mal, entonces él está siendo protegido. La oscuridad no hace esconder a ningún hijo de Dios, su fuerza está puesta arriba. No le teme a nada, a excepción de aquellos que corren a una cucaracha, a un ratón, a un animalito pequeño, a excepción de ellos. Bueno, eso ya son miedos inesperados en la persona debido a su instinto. Pero estamos hablando de ese miedo profundo que se agarra, que pone en prisión a una persona. Dice que tal persona no los tiene porque ha confiado en Jehová. Te pregunto, hermano, ¿tal es su confianza en Dios? ¿Será que nuestra confianza en Dios está puesta de esa manera? El verso 6, leamos el verso 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mire, es eso. ¿Qué nos muestra aquí el texto 6? Nos muestra los resultados de esas pestes abrumadas que abruman la tierra por temporadas. Es lo que nos muestra el texto 6. Ya sea por la maldad de los hombres, porque hay pestes que se dan porque los países se enfrentan en guerras biológicas, y este país me las debe y el otro me las debe. O sea, que se den naturalmente. De todas maneras, el hombre es el afectado en esto. Entonces, que se dé eso por maldad humana o por vías naturales, dice ahí que esa persona no temerá a eso. Y dice, ni mortandad. Mire ahí como dice, terminando el verso 6, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es mortandad? Es algo destructivo. Mortandad es gran cantidad de muertes por una desgracia, ya sea de una guerra, una pandemia o una catástrofe natural. Eso es mortandad. Y mire, si vamos a la realidad del momento que estamos viviendo, esta pandemia ha matado a miles de personas en el mundo. Más de 242,000 personas han muerto y 3.4 millones infectadas en el mundo entero de esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo en este momento. Es una mortandad, es lo que ha producido esta pandemia. En el siglo XIV hubo una llamada la peste negra que cobró la vida de 50 millones de personas solo en Europa, y un 60% de esa población fue diezmada.
Eso es mucha gente. En 1918 surgió otra que se llamó la gripe española. Se contagiaron 500 millones de personas y pudieron haber muerto 100 millones de personas. El 5% de la población mundial fue diezmada debido a esta mortandad. Alabado el nombre del Señor. Pero mire, ahora escuche bien cómo dice el texto. Escuche bien. El verso 6, el verso 5. Subraye la palabra temerás. No temerás al terror nocturno, ni saeta, ni pestilencia. Continuando con el verso 6, ni pestilencia, ni mortandad. Mira lo que dice ahí la palabra, no temerás. Está diciendo que el creyente, el cristiano, el evangélico, no temerá a nada de esto. No temerá. Es decir, se nos asegura aquí la protección de Dios sobre esas cosas que vemos. La protección de Dios, no temerá. O sea, esa es la parte que pone el hombre, no teme. Bueno, ya espere que Dios lo guarde, que Dios nos guarde. Que eso es lo que creemos. Pero la parte suya y mía es no temer. ¿Me está entendiendo a lo que voy, a lo que estoy diciendo? Que de Dios es el que queda en guardarnos, en cuidarnos de tales pestes, de tal mortandad, del terror nocturno. Él es el que nos puede guardar, proteger. Esperemos que Él lo haga. Confiamos en que Él lo hace. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Y dice aquí que de parte del hombre es no temerle a eso. ¿Me entiende, hermano, lo que le digo? Es no temerle a eso. Mucha gente usa variadas muletillas y abro comillas como si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ¿está de verdad esa persona con Dios? ¿Sirve a Dios? ¿Ama a Dios? ¿Vive para Dios? ¿Se guarda en santidad y en pureza? Otros ponen salí con Dios y si no vuelvo me fui con Él. ¿Será? ¿Usted cree que con un chicote de marihuana se va a ir con Él? Que con un chicote de cigarrillo se va a ir con Él, que con una botella de aguardiente, de cerveza, de whisky se va a ir con Él, y que puede poner en un taxi, en un carro, si salí y no llego es porque me fui con Dios. ¿Seguro? ¿Está claro en eso? ¿Está cierto en eso? A veces son muletillas del hombre que le gusta poner como para tratar de mover a Dios a que debe cuidarlo, debe protegerlo. Ya le dije ahorita que Dios no está obligado a nada. A Dios no lo obliga el hombre a nada. ¿Sabe qué mueve a Dios? Si dice la palabra, un corazón contrito y humillado. Dice que a ese no despreciarás tú, oh Dios. Una persona una vez me hizo una pregunta, de hecho por este medio, después de una prédica. ¿Verdad es verdad que Dios solo oye a los evangélicos? La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Que podríamos decir entonces que Dios oye a los que le temen a Él solamente. Pero el texto termina diciendo, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que ahí está encerrando una persona y Dios conoce qué persona, aunque no le conozca, pero tiene temor, tiene cosas buenas que Dios las ve, cosas temerarias a Dios, siente respeto, reverencia a Dios por esos valores y virtudes que tiene mucha gente. Dios lo oye, Dios lo atiende, pero eso no quiere decir que la persona, porque Dios lo escuchó o lo oiga, porque tiene cierto grado de virtud o de justicia, entonces va a vivir como quiere y va a hacer lo que quiere porque Dios me escucha. No, esto es vivir para Dios realmente el 100%. Es que Dios no le interesa de usted o de mí el 80, el 90, el 95. Dios le interesa el 100% de la vida de una persona para poder transformarlo.
y cosas así. Es decir, son leyendas que la gente pone como costumbre, pero no hay una vivencia para Dios. O sea, tiene esas muletillas, pero es un pecador, un soberbio, un maldiciente, un vicioso, pero Dios está en su boca, en sus labios. ¿Sabe usted qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué tienes tú que ver con mi ley en tus labios? Y le dice al necio, al perverso, al malo, al pecador, ¿qué tienes tú que ver con mi ley? Entonces mire que tiene que haber un compromiso de parte del hombre para que pueda esta potencia, omnipresencia de Dios cubrirlo y guardarlo. No, hermano y amigos, y mucha gente está esperando salir del encierro para seguir su vida pecaminosa. No ven la hora de volver a los burdeles, a los moteles, a los prostíbulos, a las cantinas, a los bares, a las discotecas. No ven la hora de prostituirse de una vez. De hecho, mucha gente dentro de su casa lo está haciendo, porque se sienten encerrados. ¿Sabe qué no entiende? El hombre no entiende que es la misericordia de Dios para salvarle. Que esto se da para que el hombre piense un poco en su eternidad, en su futuro, dónde ha de ser, en el infierno o en el cielo. Solo hay esos dos. No hay tres, no hay cuatro, solo hay dos, cielo o infierno. Y que eso se da para precisamente eso. Y que Dios es como darle un receso, un paréntesis al hombre, que debería tomarlo así para que recapaciten en la vida que está viviendo y a quien le está entregando sus años de vida que tiene. Pero no, la mentalidad del hombre es perversa. ¿Cuándo puedo ir a serle infiel a mi esposa? ¿Cuándo puedo ir a ser infiel a mi esposo? ¿Cuándo puedo ir por allá, dame una canita al aire? Dicen muchos. Y no ven la hora de salir del encierro para festejar en un lugar deshonesto, de pecado y de maldad. Eso es lo que piensa mucho. Y de hecho eso es lo que está haciendo hoy mucha gente, que sin acatar la ley de las autoridades están desbocados en la maldad, y según ellos los encerraron a costa de su privacidad, que les violaron los derechos, les violentaron los derechos humanos, que eso no lo pueden hacer, que porque estoy aquí amarrado, y salen como Pedro por su casa a hacer su pecado y su maldad. Esa es la mentalidad perversa que tiene el hombre. Pero eso sí, cuando se trata de Dios, que Dios me guarde y que Dios me cuide y que Dios me proteja. ¿Quién le dijo que esto es así, mi amigo, mi amiga? Que a Dios se puede hablar de esa manera, se puede controlar de esa manera. Alabado el nombre del Señor. Entonces, el texto dice ahí que aún en medio de esa recia batalla, se espera que Dios lo guarde. Es que mire el verso 5 y 6, no, ni. Es decir, está esperando que no le temeré a esto, ni a lo otro, ni a aquello. Y es la confianza de la persona. El verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto lo habla un rey que se ganó un elogio por su valentía. Si usted va conmigo al 1 de Samuel 18:7, cuando salía a la guerra, que estaba empezando sus pasos al lado de un rey llamado Saúl, tuvo una grande victoria. Y entonces cuando venían de esa victoria, unas mujeres sacaron este canto dedicado a David. Y dice, y cantaban en 1 de Samuel 18:7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Ve usted? Ese cántico se lo ganó. Y de acuerdo a esas batallas que ganó, que para que David mate a 10,000, una cantidad, tiene que ser que a su lado derecho e izquierda cayeron por montones, vencidos. Entonces lo que se refiere aquí, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Está hablando
y escúcheme aquí, mi hermano, para que se detenga un momento, está hablando un hombre que vivió eso, que conoció esa protección literal de Dios, y por eso se ganó un respeto en ese pueblo. Así que desde esta perspectiva habla David, desde su experiencia habla lo que él vivió. ¿Sabía usted, mi hermano, hermana, que hablamos mejor desde lo que vivimos? Amén, sí, Señor. Desde lo que experimentamos. Que si usted experimenta algo, vive algo, usted habla mejor, con más propiedad, con más fuerza, con más vigor. Por eso un inconverso no puede hablar de Dios porque no lo conoce, porque no sabe quién es Dios, no sabe qué es ser fortalecido en medio de la angustia, del desánimo, no sabe qué es Dios suplirle en medio de la necesidad, no puede hablar porque no lo ha vivido. Alabado el nombre del Señor. Pero un creyente que ha vivido las experiencias de protección, de ayuda, de levantar, de fuerza de Dios, puede hablar. Así que no le huyamos a los momentos difíciles, porque ahí adquirimos experiencias y aprendemos a hablar de Él con propiedad. Aleluya. Defendemos nuestra fe con fe y poder. Amén. Porque cuando usted se para a hablar de la fe, habla de lo que ha experimentado, de lo que ha vivido. Y cuando habla de Dios es porque usted sabe que Dios suple, que Dios sana, que Dios levanta, que Dios ministra. Y usted lo está haciendo desde algo que vivió. Alabado el nombre del Señor. Eso es lo que nos muestra el texto acá. El salmista vive eso. Y entonces habla desde allá. Ah, sí. Yo me gané un elogio porque vi la mano de Dios, cómo caían a mi lado y yo pude vencer. David era un guerrero, un soldado. Se hizo soldado y guerrero porque era pastor de ovejas. Pero Dios lo formó allá, cuidando las ovejas de Isaí, su padre. Y allá Dios lo formó, y cuando lo sacó a la batalla, venía formado por Dios. Y en el fragor de la batalla, David se formó más. Y pudo experimentar ese poder y esa fuerza de parte de Dios. Así que mi hermano, no le tema, no le huya a los momentos difíciles. Le parece irónico lo que le voy a decir, pero desee esos momentos difíciles, porque eso afirma la fe, porque su fe va a ser probada. Y los momentos difíciles son los que prueban la fe. Por lo regular, las oraciones nuestras es: Señor, que no pase ningún momento difícil. Que si se trata de hambre, no la pase. Que si se trata del dolor, Señor, yo no quiero experimentarlo. Pero entonces, ¿cómo va a ser fortalecido y probado y afirmado? El verso 8, estoy en el Salmo 91. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa, escuche esto, de los impíos. Muchas veces el creyente nos preguntamos: ¿cómo así? Yo no entiendo ese texto. Yo voy a morir y no he visto que Dios juzgue al impío. Santo es el Señor. Entonces, ¿cómo hay que entender este texto? Yo estoy esperando que Dios haga con mi vecino que es así. Por ser evangélico me la tiene al rojo vivo, que Dios haga algo. Y cuando usted ve que Dios no hace nada, usted dice: no, yo me voy a morir sin ver nada. Y la palabra me dice aquí que miraré con mis ojos la recompensa de los impíos. O sea, todo el mal que ha hecho el impío y no le viene nada. Antes progresa, antes sale adelante, surque. Si hay un impío que está enfermo, se sana, yo no sé cómo, y sigue adelante. Y yo aquí, esperando que... Wait a moment. Espere un momento, mi hermano. Aleluya. Escúcheme lo que le voy a decir. No importa que nos muramos primero que ellos. De todas maneras, veremos la recompensa. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que Dios tiene como pago para los impíos. Yo quiero llevarle al 1 de Corintios, capítulo 6, verso 12. Alabado el nombre del Señor. 1 de Corintios 6, 12. Dice la palabra:
6:2. Mire usted. ¿O no sabéis que hemos de juzgar el 2, 6:2? ¿O no sabéis que los santos, ¿quiénes son santos? Han de juzgar al mundo. Ah, vamos a mirar o no mirar la recompensa de los impíos. Entonces no le importe que muera primero que ellos. Los vamos a juzgar. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ahí, hasta ahí. ¿Ve usted? El mundo va a ser juzgado por la iglesia, por los santos. Usted, yo, los que servimos a Dios, los que hemos confiado en Dios, tarde o temprano veremos la recompensa del impío. Si no la vemos ahora y morimos primero que ellos, la vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay afán. ¿Sabe cuál es el afán? Debe ser el afán nuestro. Vivir para Dios. Confiar en Dios. Y si aquel impío sigue viviendo con su pecado, su maldad y progresando adelante, déjelo. Que cruce los linderos, que cruce las fronteras, que haga lo que quiera, que surja, que se levante y que siga siendo malo, no importa. Usted no se preocupe por eso. Duerma tranquilo, no se deje descarriar como Asaf, que estaba perdiendo la fe por ver los impíos y empezó a cuestionar a Dios. Dios, y los impíos progresan y usted no hace nada. Y se llenan de favores y dinero y plata y cosas y consiguen que hacer y cosas y tú no haces nada. Yo creo que en vano soy el seguirte. Déjelo. Que de todas formas veremos la recompensa de los impíos. Qué maravilloso. O sea que Dios nos asegura por esta palabra que nosotros vamos a estar presentes en ese juzgar de Dios. Cuando Dios llame a cuenta al impío. Y la iglesia va a estar ahí. Los santos, los justos van a estar ahí. Vamos a estar ahí para ese momento. Aleluya, maravilloso el nombre del Señor. Así que ese texto es una realidad. Ciertamente con tus ojos, no otro. Como dijo Job, yo lo veré y no otro. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa. Dios le tiene un pago a los impíos. De los que sigan haciendo, que sigan blasfemando, que sigan viviendo como quieran, dejando a un lado a Dios. Que después de esta pandemia ellos sigan su mal, déjelos. Si no atendieron el consejo de Dios, de todas formas Dios tiene una recompensa. Y no muy buena. El verso 9 de ese Salmo 91 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Mire cómo dice el texto. Has puesto a Jehová, que es mi, primera persona, mi esperanza. Y luego segunda persona, al Altísimo por tú. ¿Sabe de qué nos habla esto? Este es el compartir entre una y otra persona. Una que conoce a Dios y otra que no lo conoce. Ve, es un acercamiento a Dios. Yo conozco a Dios. Dios es mi esperanza. Te lo voy a compartir y te voy a hablar de Él para que usted ponga la confianza en el mismo Dios que yo la tengo. Es un compartir, mi hermano. Es correr la voz. Es hablar de Cristo, es hablar de la palabra. Es hablar del mensaje. Y eso es lo que está corriendo a través de estas redes sociales en estos tiempos. Que por ese lado hay que dar gloria y exaltar a Dios, porque hasta dónde no llegará estos momentos. Ve, alabado el nombre del Señor. Aleluya. Eso es maravilloso, mi hermano. El compartir de las cosas de Dios. El verso 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No sé por qué nos asustamos al oír de esta peste.
si por la palabra sabemos que vendría? Y es aquí donde muchos evangélicos super espirituales aprovechan para tener supuestas revelaciones de Dios. Y surgen dichos como: Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló, he visto visiones de Dios, etcétera, etcétera. O sea, les surgen visiones y profecías de las cosas que están pasando. ¿Y por qué les surge cuando están pasando? ¿Por qué no les surgió antes de pasar? Si el profeta verdadero, según la ley, era cuando el profeta hablaba algo y eso se cumplía, no que se estaba cumpliendo ya para que hablara, no. Que si el profeta decía y profetizaba sobre algo que estaba pasando, eso no era profecía, eso era palabra de Dios, de algo que se vivía. Pero cuando el profeta hablaba algo que iba a pasar después, años o meses, temporadas después, entonces decía la palabra: si se cumple, entonces el profeta es verdadero. Porque él dijo algo que no estaba pasando en el momento, pero que iba a pasar. Y pasó. Mucha gente surge con profecías e inspiración. Esto ya Dios me lo había mostrado. ¿Qué mostrado? Ni que nada, si eso está en la Biblia. Está en la palabra. Alabado el nombre del Señor. Como la profeta que surgió porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue puesto en El Salvador como presidente y hubo una bendición de él y se oró por él y ha estado dirigiendo la nación de una forma sabia y ha estado en esta pandemia, o sea, actuando de una forma sabia. Entonces ya surge una profeta: eso me lo mostró Dios y ahora te dice Jehová, y que esto llegue allá al presidente, si de alguna manera llega, que Jehová te levantó para este tiempo. Pero si eso está pasando, si eso está surgiendo, si eso lo hubieran dicho antes, años antes de, y si uno se acuerda y dice: esa persona tuvo palabra y revelación de Dios en el tiempo. Pero ahora, ¿por qué está pasando? No, hermanos, centremos los pies en la tierra. Nosotros no somos de los que comemos entero y de los que a todo, ese gran hombre de Dios, esa gran mujer de Dios. Es algo que está pasando. Este mundo está lleno de oportunistas espirituales, profetizando sobre hechos que están sucediendo. Solo mentirosos. Dios me había mostrado que venía el coronavirus. ¿Pero qué es eso? Si la Biblia ya nos dijo que habían pestes. Uno se va a desubicar y uno se va a quedar como embolatado porque alguien vino y le puso la mano y yo siento de parte de Dios decirte esto. Alabado el nombre del Señor. No puede usted como creyente entrar en pánico, en terror, hermano. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice. Estar atentos. Usted tiene la Biblia, la palabra. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Es estar atentos a ella y estar pendientes de cómo se mueve el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice? En Eclesiastés dice que nada hay nuevo en la tierra, nada. Esa gente que sale con revelación rara, que Dios me había mostrado que este coronavirus está en la Biblia. Pues es que eso no se necesita, es que está en la Biblia. Es que las pestes están en la Biblia. Es que las enfermedades están en la Biblia. Yo no sé por qué nos despeluca eso. Son cosas, es que las redes sociales, si uno no las sabe recibir, solo alertan a uno de cualquier cosa y sale una cantidad de cuestiones. Hermano, no tiene que tener los pies en la tierra. Entonces, como le dije, tenemos la palabra profética más segura. Lo que tenemos que hacer nosotros los creyentes es conocer la palabra, meternos a estudiar la palabra. Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que tenemos que meternos es a estudiar la palabra, mirar los tiempos, estudiar las profecías, todo esto, y luego estar pendientes del mundo,
¿Qué dijeron allá? ¿Qué dice este gobernante? ¿Qué dice todo esto? ¿Qué está sucediendo en esa parte del mundo? ¿Qué está sucediendo aquí? Y todo eso, y lo colando con la palabra, y uno empieza a ver y dice, uy, Dios mío, esto se está cumpliendo. Y entonces, ¿sabe qué es lo que surge de nosotros? Cuando hacemos esa ecuación, cuando hacemos ese versus, la Biblia versus el mundo. Es decir, miramos la palabra y miramos el mundo. Entonces tenemos que decir, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Oh, aleluya. Asay alaba. Irrakama sala. Asay aquí sala. Oh, adore a Dios allá. Barabasama aquí ala. Irrakanda la basuica y salaya. Usamaya soja. Oh, yo siento al Señor. Asaya lohaba. Oh, adore a Dios allá, hermano. Allá en su casa, adórele. Exalte el nombre del Señor. Glorifique a Dios en esta tarde. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Esto no estaba en mi mensaje, pero es el toque de Dios. Ahí hay un mensaje, hermano. Aleluya. Oh, adore a Dios, exalte a Dios, engrandezca a Dios, dele honra al Señor, dele alabanza. No he terminado de predicar, hermano, pero con receso ahí adorando, exaltando al Dios de los cielos. Aleluya. Santo. Aleluya. Tenemos la palabra profética más segura, hermano. Entonces, cuando vemos los tiempos y vemos la palabra, tenemos que decir, al pie de la letra se está cumpliendo. Y ahí es donde dice, erguíos, la redención está cerca. Oh, aleluya, Cristo viene pronto, hermano. Asalabaquia. Oh, rakamansalaya. Oh, adore a Asayarababasuiala. Ay, santo Asayabakisala. Oh, aleluya. Oh, aleluya. No sé si usted siente lo que yo siento aquí, hermano. No sé si usted allá en su casa siente lo que yo estoy sintiendo. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Grande nuestro Dios. Grande nuestro Dios. Grande, grande nuestro Dios. Aleluya. Oh, maravilloso. Alabe a Dios por un momento allá. Oh, aleluya, alábelo, alábelo, aleluya. Oh, dele gloria, aleluya, aleluya. Oh, poderoso, Padre, poderoso. Poderoso, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Mire, hermano, como iglesia, esté orando allá en su casa para que, diciendo, Dios mío, dale el mensaje a los pastores que se necesita para este tiempo. Eso es lo que necesitamos. Yo le estoy orando al Señor continuamente, Dios, dame el mensaje para el momento. Aleluya. Seguimos, hermano. Entonces, escúcheme esto, hermano. Observemos silenciosamente el mundo y confiemos en nuestro Dios. Aferrémonos de nuestro Dios. Creamos a lo que dice el texto. El verso 10 que leímos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Creamos a esa palabra. Llevémosla. Hagamos la vida en nosotros. Y esperemos. Confiemos en el Señor y que el mundo corra como quiera correr. Caigo al verso 11 y 3 al 13 de ese Salmo 91. Yo creo que lo voy a terminar en esta. No voy a dejar para otro culto. Yo creo que lo puedo terminar. Verso 11 al 13. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Sabe qué es esto, hermano? Encontramos acá en esos textos una profecía mesiánica, señalando esa batalla que el Mesías tendría en el desierto para empezar su ministerio. Eso está referente allá en Mateo 4 y en Lucas 4, donde el Señor dice que mueve a su Hijo al desierto por el Espíritu, es movido para entrar en un ayuno total de 40 días, 40 noches. Y allí el enemigo lo tienta, lo ataca, lo quiere acorralar. Esa es una referencia a ese momento, lo que hemos leído en este texto. O sea que apunta, señala a lo que viviría nuestro Salvador. Pero también señala esa derrota que Jesús le propinaría al mismo tentador. ¿Y dónde está? En el verso 13. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Quién venció al dragón en la cruz del Calvario? ¿Quién lo derrotó? ¿Quién le quitó el poder? ¿Quién lo juzgó? Aleluya. Ve usted, mi hermano, qué maravilloso es nuestro Señor. Aleluya. Y debido entonces a ese triunfo que tendría, sería exaltado. Y ahí caemos al verso 14 de ese Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Tenga en cuenta que la victoria de nuestro Señor fue humana. Es decir, me hago entender para que no me malentienda. Fue en carne y hueso. Venció en carne y hueso. Vestido de esta carne que tenemos nosotros, de esta carne. Ahí venció. Y por ese vencimiento fue exaltado. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos cuando estaban allá en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fue exaltado. Y si leemos en Filipenses capítulo 2, el verso 8, Filipenses 2:8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y leo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hablando de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si usted lee más adelante, dice que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y vino a este mundo como humano, vestido en un cuerpo para vencer. Y por eso allí dice, fue exaltado. Yo le exaltaré, dice allá el texto. Y en Hebreos 5:8, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, escuche bien, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué maravilloso. Mire eso. Y aunque era hijo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús siendo Dios, aunque era hijo, aprendió la obediencia como humano, como persona sometida a este cuerpo humano, con las limitaciones del cuerpo humano, del ser, aprendió la obediencia. Y entonces es ahí donde hemos leído el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya. Pero, ¿sabía usted que ese mismo poder nos es dado a nosotros? En Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas 10, verso 19 dice, mire,
he aquí os doy potestad, poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy poder, potestad. O sea que Jesús, el Hijo de Dios, venció. Y luego Él vino y venció al diablo y sus secuaces, el pecado, el mundo, la tentación, etcétera. Luego sube al cielo, pero nos dota a nosotros, sus seguidores, para vencer también. Aleluya. Oh, hermano, usted es vencedor en Cristo. Aleluya. Aleluya. La llama. Oh, usted es vencedor en Cristo. Aleluya. Ese mismo espíritu, aleluya, que ayudó a Cristo para vencer como humano, es el mismo que se nos dio a nosotros. Lucas 4:19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y ese mismo Espíritu nos ha ungido a nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios para vencer. Usted tiene el poder para vencer. Amén, amén. Aleluya. Eso es maravilloso, hermano. Y ahora, para terminar el Salmo, quiero que centremos la atención en los textos siguientes, el verso 15 y el 16. Vea cómo se nos dio para terminarlo. Verso 15 y 16. Dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué maravilloso. Mire, mi hermano, el Padre dejó que su propio Hijo Jesucristo pasara por ese terrible momento, llevando allí en la cruz toda nuestra maldad, incluyendo nuestras enfermedades. Lo dejó. Alabado el nombre del Señor. Como cordero inmolado estuvo allí en la cruz, pagando el precio por nosotros. Tenemos que entender, tenemos que tener esa confianza en Dios, que por su llaga fuimos nosotros curados. Me invocará y yo le responderé. Imagínese usted. Pero mire, yo quiero que se detenga aquí. Con él estaré yo en la angustia. Ahí es donde hay que detenernos. ¿Cómo es que hemos tomado el Salmo 91? Solo de protección, ¿cierto? Cuando nos viene algún problema duro y difícil, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, Dios mío, tú lo dices en tu palabra. Y todo es protección, todo es protección. Pero vea esta parte. Quiere decir que Dios deja pasar a alguien por la angustia, pero Él estará con él en la angustia. Con él estaré yo en la angustia. Mire que no lo libra de la angustia. Mire que lo deja pasar por la angustia. ¿Qué le parece? Y luego dice, los saciaré de larga vida. Ahí es donde me centro en el texto. Seguro, la vida eterna. Aleluya. Y el Señor dice aquí, los saciaré de larga vida. Amén. Tendrá la vida eterna. Y luego dice, le mostraré mi salvación. Pero aquí hay una parte que dice, me invocaré y yo le responderé. Y dice, con él estaré en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Le hago una pregunta, mi hermano. ¿Usted sabe cómo fue glorificado Esteban? Siendo apedreado. Santo Dios. Dice que él veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado. ¿Y qué le estaban haciendo? Lo estaban matando, apedreando. Sí, y murió de esa manera. Pero fue en los planes de Dios glorificado. ¿Cómo fue glorificado Cristo? Vaya al misterio de la piedad y verá que Jesús fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Ve? ¿Y cómo fue esa parte, esa victoria, la cúspide de la victoria? Su muerte.
¿Me está entendiendo el mensaje? ¿Me está entendiendo que el Salmo 91 no es solo para tomarlo como la protección de Dios y ya? Mire que por la Biblia el mismo Salmo nos muestra que Dios puede permitir que sus hijos pasen por un momento crítico. Pero que en ese momento crítico, dice, con él estaré yo en la angustia. Y aún en esa angustia los haré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede morir en un momento de enfermedad. Esto no quiere decir que como somos hijos de Dios, porque eso es lo que pensamos muchos. Somos hijos de Dios, prohibido enfermarnos. Porque somos hijos de Dios. Ningún hijo de Dios se debe enfermar. Y si está enfermo, no es hijo de Dios. ¿Ha pecado o está maldito? Esa es la idea de muchos evangélicos. No, señores. Seguimos siendo humanos, sujetos a la penuria que abarcan este mundo perverso y malo. Yo no sé por qué tratamos de esconder tanto de que hay ningún hijo de Dios se muera de enfermedad. Pero ¿y si nos morimos, qué pasa? La cuestión es que usted no pierda su confianza y su fe. Amén, sí, Señor. Mire, le muestro un texto. Tres textos y nos vamos. Primero, Segundo de Reyes 13:14. Segundo de Reyes 13:14. Alabado el nombre del Señor. O sea, no podemos guardar ese misterio de que un hijo de Dios no se puede enfermar. Es que el Salmo abarca, el Salmo está encerrando que la persona confíe en Jehová, que lo va a guardar de la peste, que lo va a guardar en este caso de la que estamos viviendo hoy en día, que lo va a proteger. Esa es la confianza suya y mía. Pero si Dios le place dejar que a alguno de nosotros nos toque eso y nos morimos de eso, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle, no, Señor, su palabra dice que me protegería? Mire, el Segundo de Reyes 13:14, el texto que les dije. Mire qué dice. Alabado el nombre del Señor. Yo estoy en primera. Déjeme, yo busco Segundo de Reyes 13:14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Qué le parece? Y era el profeta de la doble unción. Y según esta palabra, murió de una enfermedad. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Es como vamos a decir que un hijo de Dios no se puede enfermar porque es hijo de Dios. Usted no ve muchos pastores reprendiendo el coronavirus y fuera coronavirus y aquí no vas a tocar coronavirus y esta iglesia no la vas a tocar coronavirus. Amén, esa oración es muy válida. Pero si Dios permite que alguno nos toque, ¿qué? Y que nos muramos de eso, ¿qué? Con tal es no perder la fe y la confianza en Dios. Y Lucas 23:31, Lucas 23:31, dice la palabra del Señor. Dice, y leo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hombre, mis hermanos, si el Señor le hicieron todo esto. Mire, la ciencia, en estudios que hicieron pasados, encontraron que si el Señor no hubiera muerto en la cruz, se hubiera muerto de las enfermedades que tenía. Pero no porque Él las adquirió por su propia naturaleza, porque Él las llevó por usted y por mí. Comprobado científicamente. Cantidades de enfermedades que estaban sobre su cuerpo. Es que no es en vano que la palabra dijo que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros no, el Señor no nos llevará hasta lo de Cristo porque no podemos resistir, es solamente en ese aspecto es Cristo el que resistió. Pero está diciendo que si al Hijo de Dios, al dador de la visión en esto, entonces a las personas como nosotros, simples mortales, que dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces aquí lo que no podemos es perder la fe y la confianza.
Así que debemos ver desde otro punto de vista el Salmo 91. No solamente es protección, ese mismo Salmo dice que Dios puede permitir la angustia en una persona. Y yo quiero terminar con este texto. Job capítulo 13, versículo 15. Mire usted este texto, hermano. O sea, este texto es una maravilla, muy diciente sobre la condición y la fe y la certeza y la esperanza y confianza que una persona debe tener en Dios. Escuche y métalo en su corazón. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, Aleluya. en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aleluya. ¿Qué dijo Job? Y es el ser humano que después de Cristo es el que más ha sufrido en la tierra. No conozco otro que perdió todas las riquezas en un día, perdió toda la familia en un día y perdió la salud en un día, en un tiempo corto. Y todavía sigue diciendo, aunque él me matare, en él esperaré. Job está consciente que Dios lo puede matar, que Dios puede permitir que se muera, que Dios puede permitir la muerte cuando no lo esperamos, pero dice, en él esperaré. Aleluya. ¿Qué es lo nuestro, hermano? Lo nuestro es confiar, como dice el Salmo ahí, confiar que él me cuida de la peste, que esa peste no me va a caer, que esa mortandad no va a tocar mi vida, ni mi hogar, no va a entrar a mi hogar. Esa debe ser la confianza y la fe que debemos tener, que Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos guarda, que Dios, en Dios nos debemos refugiar, y que Dios nos ampara como la gallina a sus polluelos. Y tenemos que tener esa fe y esa certeza y decirle, Dios mío, yo confío en ti, yo sé que tú eres mi protector, como el coro que cantaron esta mañana, que Él es torre fuerte, que torre fuerte es el nombre de Jehová. Todo eso, hermano. Pero si algo Dios permitiera, y Dios en medio de ese cuidado dice, voy a permitir que esto suceda, esto toque, esto, a ver qué pasa. No importa, seguimos confiando en Él. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra confianza. A Él nos allegamos y ahí es ahí donde debemos aferrarnos para no perder la fe. Aleluya.